En esta grabación realizaremos el proceso de crear un modelo de visión computacional para el proyecto de IoT, el cual está titulado bajo el nombre de una prueba de concepto de un sistema basado en visión computacional para el monitoreo de el desperdicio de comida en restaurantes. Este segmento es para explicar cómo se integra dentro del proyecto o dentro del sistema el uso de la aplicación en nube, del servicio en nube de Landing AI para la creación de modelos de visión computacional, cómo se hace el proceso de etiquetado, el proceso de entrenamiento y el proceso de deployment o de puesta en marcha para un sistema de inferencia en nube donde nuestro sistema local capturará una imagen utilizando la librería de OpenCV, utilizando una cámara web para poder luego esa imagen enviarla a, como lo vemos en el diagrama, como una entrada de datos, una vez ya entrenado el modelo y que esté pues ya en deployment, para que una nueva captura pueda ser pues alimentada a una inferencia en nube utilizando una API para poder recibir de regreso al código una predicción de acuerdo a las clases que hayamos creado. El servicio de Landing AI es un servicio utilizado o puesto para propósitos de investigación. Tiene una manera de poder crear modelos con algunas limitaciones, ¿no? De manera gratuita para poder crear y empezar a entender cómo funcionan los modelos de visión computacional y tienen luego planes para poder ir incrementando su uso para ya implementaciones a escala. El sistema, pues, es otra cosa que crear una cuenta para utilizarlo, una cuenta en nube, lo hemos creado con esta cuenta del TEC. Y tenemos muchas opciones. El propósito es poder mostrar cuáles son las herramientas específicas que utilizamos para realizar el proyecto que compete. Entonces, en este caso, pues empezamos un primer proyecto. Hay varias opciones de cómo construir un proyecto. En nuestro caso, queremos un proyecto de detección de objetos. Eso significa que dentro de la imagen, el sistema buscará de acuerdo a las clases que configuremos y las ubicará con un bounding box o un recuadro que muestre dónde está el objeto que ha detectado para luego regresar, ¿no? En formato JSON cuál es el título, el label, ¿no? De la clase que se ha predecido y dónde está ubicado en coordenadas. En este caso nos interesa únicamente el indicador de la clase. Luego habrán otras herramientas, otras maneras de crear proyectos que podrán ser útiles para otros casos. Adicionalmente, como todo sistema de visión computacional, necesitamos una fuente de datos para poder darle un ejemplo al sistema de cómo se ve en cada una de las clases que queremos que el sistema aprenda a identificar. Para esto, hacemos uso de librerías que se pueden encontrar en el sitio web Kaggle. Hemos utilizado una combinación de 3 librerías que ya están algunas preetiquetadas, algunas preclasificadas, para poder crear una pequeña base de datos. Claramente, como todo sistema de visión computacional, entre más grande el tamaño de la base de datos, puede mejorar el rendimiento del modelo, pero tomando en consideración que la calidad de los datos también influye mucho de acuerdo a qué tan cercano al ambiente de lectura es. Si el ambiente es variable, es mejor tener mucha cantidad de información o de diferentes ambientes para poder que el modelo pueda generalizar hacia diferentes ambientes. Y eso no es otra cosa. En el caso, para la prueba de concepto, hemos seleccionado de estas 3 bases de datos imágenes representativas de 3 categorías que hemos seleccionado: banano, ensaladas y manzanas, y ya hemos preclasificado, solo para uso pues, ordenado de nuestra información, alguna base de datos balanceada de cada una de las clases. Si se fijan, buscamos que haya diversidad en el fondo de la imagen para que el sistema pueda luego generalizar y con esto pues poder determinar una predicción correcta indistinto al tipo del entorno y de condiciones de iluminación. Entonces, una vez que hemos seleccionado cuál es nuestro tipo de proyecto, lo que sigue es subir la información de las cuales hemos decidido um, crear nosotros nuestro entorno. Entonces, para este caso, hemos ya determinado estas clases, podemos subir directamente las carpetas y el sistema
ah, las irá cargando. Ha detectado 84 imágenes listas para cargar. Vamos a cargar las 84 imágenes y nos dará acceso a un entorno donde lo primero es darle nombre a nuestro proyecto. Damos de nombre clasificador de comida o detector de comida, en su defecto, comida. Entonces el sistema termina de subir las imágenes y lo que vemos es una interfaz donde nos permite hacer el segundo paso, ¿no? Una vez que hemos creado nuestro dataset, podemos ver algún resumen de cómo está nuestro dataset. De momento no hay pues imágenes etiquetadas, eso es lo que le importa al sistema, que haya, que le hemos dicho, ¿no? Cuáles son las clases y cuáles son dónde están ubicadas las clases en cada imagen. Y verán que ya tenemos, pues, sin ningún orden en particular, descargadas o, bueno, subidas las imágenes al sistema. Lo siguiente que es necesario es generar y decirle al sistema cuáles serán las clases con las cuales vamos a entrenar el modelo. Entonces, vamos a crear una clase que se llame banano, una clase que se llame manzana, y dejamos algunos colores representativos. Manzana, esto en minúscula. Podemos cambiar el color si no nos parece, algo que sea más de acuerdo. Vamos a ver, editar, es correcto, está, salvamos. La herramienta tiene y permite muchas cosas más, como crear descripciones e imágenes de referencia para que los etiquetadores para que los etiquetadores luego puedan hacer mejor su trabajo. Para, para este caso, nos iremos con lo mínimo necesario, que es crear las clases y luego iniciar el proceso de etiquetado, que no es otra cosa que una vez con las clases creadas, vamos por cada una de las imágenes y le decimos al sistema dónde dentro de esa imagen está la clase que necesitamos que el sistema empiece a generalizar o entender, pues, eh, lo que utilizará luego Bro para poder eh, hacer su proceso de entrenamiento. Entonces, de esta manera, y para hacer algunos ejemplos, etiquetamos las primeras clases que vemos sobre banano. Podríamos analizar y vemos que ya el sistema va guardando las etiquetas y así de la misma manera poder etiquetar el resto de las imágenes. Entonces, para las imágenes donde hay manzanas, etiquetaremos manzanas. Y para las imágenes donde hay ensalada, etiquetaremos ensaladas. De esta manera se van creando las etiquetas y como vimos en el resumen al inicio, el sistema permite revisar cómo vamos con el proceso de etiquetado. Luego vemos que de las 84 imágenes tenemos 6 imágenes etiquetadas, 78 sin etiquetar, es decir, un 7.1% etiquetado, nos resta un 92%. Esto se hace el proceso de entrenamiento cuando él ya hace un split para un segmento de imágenes para entrenamiento, otro para test y otro para validación, y cómo está el balance de las etiquetas para revisar que no tengamos algún desbalance muy grande entre las etiquetas y cuántas están sin asignar. Hasta este punto haremos una pausa en el video, realizaremos el etiquetado y luego seguiremos con la explicación del proceso de entrenamiento y deployment del sistema. Una vez que hemos realizado el etiquetado en todas nuestras imágenes del dataset, podemos entonces proceder a crear el split sobre el cual realizaremos el entrenamiento del modelo. Para verificar esto, en la plataforma hay herramientas interesantes, como para luego, les recordarán, vimos cómo estaba el estatus de etiquetado anteriormente. Ahora nos dice que sí, tenemos el 100% de las imágenes etiquetadas y cómo está nuestro balance de las clases, cuántas imágenes etiquetadas de la clase banano, manzana y ensalada. Tenemos leve de balance con la clase de ensalada, pero para efectos de práctica esto funcionará. Antes de poder entrenar el modelo es necesario crear el auto-split o un split de poder asignar qué imágenes o cuántas imágenes estarán en los subsets de entrenamiento, de prueba y de validación para el sistema. Para esto la herramienta ofrece muchos parámetros. Nos iremos con unos predeterminados, donde tendremos un 70% para entrenamiento, un 20%
para validación y uno 9.5% para prueba, una vez que busca el sistema balancear de acuerdo a la cantidad de imágenes que tiene. Se crea la distribución y con eso ya podríamos tener una referencia de cómo está preparado nuestro dataset para luego proceder al entrenamiento. Nuevamente hay muchas pues, características que se pueden realizar o poder parametrizar para que haya un entrenamiento específico. El sistema lo que toma son algunos parámetros generales para entrenar de manera pues, estándar el sistema y logra hacer un, si mal no recuerdo, un entrenamiento de 40 épocas donde se empieza a mapear, bueno, todo esto sucede en nube, ¿no? Y se empieza a mapear cuál es el comportamiento del sistema de acuerdo a su comportamiento de error con los subsets que se hayan parametrizado. El sistema toma unos minutos y nos validará y nos dará un resultado de los parámetros y pesos que ha configurado en el sistema, que podremos luego jugar con ellos, ¿no? Para poder determinar qué versión del modelo funciona mejor para su deployment y uso. Cabe mencionar que una manera de cómo el sistema funciona a nivel de recursos es con créditos. Entonces, para una cuenta gratuita se asignan 250 créditos por mes, es decir, al culminar el mes se vuelven a recargar 250 créditos y los créditos son utilizados cuando a la hora del entrenamiento, es decir, aquí estamos entrenando un modelo con 84 imágenes, es decir, va a consumir 84 créditos y también se consumen a la hora de hacer inferencias, ¿no? Entonces, cada vez que tomemos una nueva imagen y enviemos esa imagen al sistema para que haga una nueva inferencia en el Cloud API, entonces estaremos consumiendo un crédito de esa manera también. Con eso, entonces, esperamos, hacemos una pausa para que el sistema termine de entrenar y volveremos con la última fase para hacer el deployment ya con video en tiempo real. Para finalizar, revisaremos el último paso, que es una vez teniendo un modelo entrenado, cómo lo hacemos funcionar dentro de una instancia local que se comunique con la instancia en nube para enviar una imagen y recibir su predicción. Como verán, una vez el modelo está entrenado, lo que nos da es una referencia de cuáles fueron, ¿no? Una vez que el modelo entrenado volvió a revisar las imágenes, la línea punteada son las predicciones, la línea continua es la, las etiquetas que creamos y vemos el rendimiento del modelo con un parámetro que podemos modificar, que es el threshold o su comportamiento, un valor que el sistema permite modificar para poder tener un mejor rendimiento, mayor rendimiento, de acuerdo a su matriz de confusión y poder modificar ese peso en específico. El sistema, para teniendo más documentación, entenderemos cómo funciona, para poder entonces jugar entre mayor precisión o un menor recall de acuerdo a lo que se busca o de acuerdo a la data que se tenga. Es raro, ¿no? Tener un comportamiento casi al 100% perfecto. Vemos que para este caso específico, con una dataset muy reducido, pues tuvimos un buen rendimiento en el modelo. Y el siguiente paso es hacer su deployment para poder probarlo en nube. Algo que cabe destacar interesante, una vez que el modelo está entrenado, podemos hacer uso de la herramienta en línea para poder subir una imagen nueva o utilizar, en este caso, una webcam, que será lo mismo que utilizaremos, ¿no? en nuestro código para el proyecto. En este caso, le daremos acceso a la webcam y tomaremos una imagen de referencia que el sistema, pues lo tomaré como prueba para ver si el sistema, si el peso que hemos configurado, el threshold, funciona para los fines prácticos. Y lo que resulte de la predicción es un reflejo de lo que veremos pues ya implementado en el sistema para que luego se comunique con las demás componentes del proyecto. En este caso tuvimos una predicción, podrá hacer el ángulo, podrá hacer la iluminación y ve que es banano en estas coordenadas y esto es lo que recibirá el sistema, que es un formato JSON con coordenadas y el código y la etiqueta. Con eso podemos jugar un poco con el threshold, de acuerdo a cuánto más o menos podríamos darle de parámetros, pero en este caso lo dejamos en lo que tenemos. Para poder implementarlo se crea un endpoint
Para el endpoint, para cada endpoint se crea su único código identificador y para poder hacer uso del API se crea un API key específico para poder utilizarlo. Entonces, para este caso ya creamos el endpoint, aquí vemos algunas predicciones que ya hicimos de prueba y luego se crea su API key para poder, por aquí está, para poder copiarlo dentro del código y tener ambos parámetros. Como referencia, el sistema o la plataforma ya tiene mucha documentación sobre cómo implementarlo. Esta es la documentación general sobre la librería en Python para poder implementar el API, utilizando esta guía y la referencia específica sobre la clase de predicción es que hacemos uso para nuestro proyecto. Y si se fijan, haciendo nuestro enfoque al código, lo que hacemos es importar la librería de Computer Vision más popular o una de las más populares, OpenCV, algunas para la manipulación del resultado y el dibujo de etiquetas, o para tener un resultado local y tener una referencia, y luego las librerías necesarias dentro de la documentación y dentro del SDK de Landing AI. En este caso utilizamos dos, Predict y Visualize, para poder, uno, el más importante, hacer envío de la imagen y recibir una predicción, y Visualize para poder dibujar o crear las coordenadas de las predicciones dentro del sistema. Algunas otras adicionales, web browser, por ejemplo, para poder hacer uso y habilitar el envío hacia Oracle Apex del label que hemos reconocido dentro de la imagen. Y claro, como mencionábamos, un punto importante es darle al sistema las credenciales de nuestro endpoint creado y el API key del proyecto. Con esto, entonces, ya el sistema está listo para, si volvemos por acá, para tomar, ¿no? Primero una fuente de video que hemos segmentado o decidido que sea la webcam. Para este caso, entonces, es el puerto COM1, el COM0 es la webcam integrada del laptop. En este caso utilizaremos una webcam aparte. Y luego definimos dentro del main pues algunos atributos de error en caso de que no haya conexión con la cámara. Un proceso general de poder hacer una captura. Ojo que cuando OpenCV toma una captura de imagen no está en el plano de color RGB, sino que en el BGR, por eso es necesario una corrección al frame para que se displiegue a color y pues funcione de acuerdo a las imágenes que hemos etiquetado, ¿no? Luego hay un estándar de poder usar la letra Q para salir del ciclo de visualización en vivo y hemos definido en este caso, antes de implementarlo con los demás componentes de IoT, que es el sensor de peso y el botón, el push button con el Raspberry Pi, para esta prueba usar la tecla C para habilitar una captura. Y esa captura lo que hará es tomar el último frame disponible y enviarlo a nuestro, bueno, se crea el predictor con el endpoint y API key que hemos definido al inicio del código y se hace uso de la librería y la función predict dentro de la clase predictor con la imagen, la última imagen capturada, para que luego tengamos un despliegue de resultados en texto dentro de la terminal y que también lo podamos pues visualizar en un overlay de la imagen. En medio está el paso, en este caso para generar un peso aleatorio como prueba y una publicación en Apex. Hemos ya creado nuestra instancia, en otro segmento del video se explicará, donde hacemos envío del tipo o el label que haya resultado la predicción y el peso, en este caso un peso aleatorio. Con esto entonces hacemos uso de nuestro código, toma un tiempo en cargar la imagen en vivo de la webcam. Recuerden que estaremos utilizando de momento recursos locales para capturar la imagen y luego enviarla a nuestro endpoint en nube. Y la imagen que enviamos para capturas pues deberá ser reflejada aquí en la pantalla derecha como una nueva imagen utilizada por el endpoint. En este caso entonces usamos la tecla C para indicar una captura. El sistema entonces envía a la aplicación en nube de Landing AI para que se cree una predicción. Si se fijan, se hace uso del web browser para crear una instancia en Apex y se envía el dato de lo que se ha leído. Aquí si refrescamos deberíamos tener la nueva imagen y lo que ha
predecido dentro de lo que ve. Vemos que una instancia local, utilizando la librería de Matplotlib para crear dentro de la captura el overlay de la imagen, y vemos que se ha definido que se detectó un banano con un peso aleatorio de 3.1 gramos y se ha creado la URL para actualización dentro de Apex. En ese sentido, entonces ya tenemos funcional nuestra prueba de concepto. Podemos cerrar esa imagen, podemos hacer alguna referencia para ver si tenemos una captura de una manzana, tecla C, y vemos que el sistema funciona rápidamente dentro de lo que vemos. Ya dentro del sistema debería cargarse la nueva imagen y de la misma manera, ¿no? Se va populando cada uno de los puntos. Entonces, con esto funciona de manera satisfactoria. Podemos agregar un componente adicional para ver si queremos alguna lectura en falso. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, tenemos siguiendo lectura solo de bananos a la hora de hacer una lectura mixta, pero es donde influye la cantidad del dataset, las diferentes variaciones que podamos tener en nuestro entorno para que pueda generalizar mejor el sistema de acuerdo a lo que haya en cada una de las capturas. Hacemos una última prueba. En este caso sí logramos una captura y una detección de ambas clases, tanto para el banano y la manzana, y vemos que se crea satisfactoriamente tanto en el endpoint como localmente y su actualización en la instancia de Oracle Apex.